Hola, mi nombre es Jacqueline Edith Inofuente Peñalosa. Soy estudiante de noveno ciclo de la Escuela Profesional de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional de Altiplano. Y a continuación vamos a hablar sobre algunos datos, elementos del contrato de compraventa. En principio, el contrato, según el artículo 1351 del Código Civil, es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Así, el artículo 1529 nos preceptúa el concepto de un contrato de compraventa, por el cual nos indica que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Así, los elementos esenciales de un contrato que surta efectos amparados por el derecho serán el bien y el precio. Concretamente, el contrato de compraventa se clasifica como un contrato nominado, regulado por nuestra legislación, centrada en la obligación de transferir la propiedad. Por lo mismo, se trata de un contrato típico, pues la ley reconoce su individualidad de su estructura y por tanto debe reconocérsele como un contrato autónomo, ya que se trata de un contrato principal porque no depende de ningún otro contrato para generar efectos jurídicos. Por la formación del contrato puede identificarse que se trata de un contrato consensual, ya que es celebrado con el solo consentimiento de las partes, por lo que en virtud de su autonomía se concede la libertad de forma y la libertad de establecer pactos, ojo, que no sean abusivos. Y es así que puede ser perfeccionado como establece el artículo 1373 del Código Civil en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Sin embargo, cuando el objeto de la prestación es un bien inmueble, se utiliza la escritura pública y mediante ella se inscribe en los registros de propiedad inmueble. Esto con el fin de dotarla de seguridad jurídica. La naturaleza de ser de un contrato de compraventa es de ejecución inmediata, por lo cual cumple con la prestación y el pago en el mismo momento, salvo se trate de un contrato de ejecución diferida. Y en el caso de que se trate de este tipo de contratos, pues la ejecución se entiende que se hará en el pago de plazos. A su vez, las características más relevantes de un contrato de compraventa serán su autonomía o el carácter de principal que les estaba mencionando. Es decir, que no depende de otros contratos, más bien es a partir de ella que pueden acompañarse garantías ya sean personales o reales. También que se trata de un contrato obligacional, es decir, el vendedor se obliga a que la propiedad del bien sea transferida al comprador. También una de las características será que es de prestación recíproca, es decir, ambas partes asumen obligaciones de dar. También de que se tratan de obligaciones de título oneroso, porque se trata de un contrato de naturaleza eminentemente económica. Asimismo, por ello puede entenderse que uno de los elementos sustanciales es el precio, el cual puede conceptuarse como aquel que pues, detenta un valor de una prestación que según postulados diferentes en la doctrina puede ser considerado, uno, como una cantidad de dinero o dos, como cualquier otro signo que lo represente y que sirva para pagar a las partes. Ahora, ante ello había que indicar que pues este signo o valor como precio podría ser un tanto problemático, porque no podría generar las garantías suficientes para entenderse este valor con el cual se ofrece la realización de una prestación. Es por ello que la doctrina mayoritaria prefiere que en aras de dinamizar, en todo caso eficazmente, el mercado, se hable de dinero como el valor del precio en la ejecución de contratos. Bien, al hablar ahora de los elementos y las características más esenciales, es importante mencionar los pactos que sean lícitos en la compraventa. Por ello, el primero que mencionaremos será el pacto de retroventa, el cual es una cláusula que se incluye en un contrato de compraventa a través del cual el vendedor adquiere el derecho de resolver unilateralmente el contrato en cualquier momento dentro del plazo que establece la ley. Ahora, este plazo que establece la ley se va a preceptuar en el artículo 1587 del Código Civil, en el que nos indica que es de un año tratándose de bienes muebles y en el caso de inmuebles de 2 años.
pudiéndose establecer en todo caso plazos menores, salvaguardando estos rangos, es decir, 1 año y 2 años consecuentemente. Entonces, la resolución de un contrato será inmediato sin necesidad de resolución judicial para cobrar el bien que inicialmente quedó en venta, pero devolviéndose previamente el precio pagado por el comprador. Además, claro, de las mejoras que la otra parte haya introducido al bien. Debe considerarse, en todo caso, que no es posible establecer condiciones que impidan o limiten el derecho de resolución del contrato de compraventa. Y en todo caso, es menester señalar que este pacto protege los derechos de terceros que hayan obrado de buena fe. Así, en el caso de que el vendedor celebre un contrato de compraventa con un comprador y este se haga a través de un pacto de retroventa, y por último, este decida venderlo a un tercero, el dueño primario, o sea, el primer vendedor, no podrá recuperar el bien porque el tercero desconocía de la existencia de tal pacto. Empero, si este pacto se inscribió en el registro de propiedad inmueble y es anterior a la compraventa del tercero, entonces la buena fe queda inaplicable, ya que existe la presunción legal de que todos conocen el contenido de los registros públicos. Hablemos en todo caso de una presunción iure et de iure, por lo que el primer dueño sí podría recuperar el bien. Ahora hablemos de otro pacto lícito, el cual será el pacto de reserva de propiedad. Se trata de aquel pacto donde el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada por él. Incluso cuando el bien haya sido al comprador, ojo. Entonces, el comprador asume los riesgos de esta pérdida o deterioro del bien desde el momento de la entrega, adquiriendo el derecho de propiedad del bien con el pago del precio que éste sea convenido, tal como le refiere el artículo 1583 del Código Civil. Para Manuel de la Puente y Lavalle, si bien el derecho que se reserva el vendedor no reúne todos los requisitos de propiedad, no tendría que cambiarse por otro término de la figura, como por ejemplo los que puedan preceptuarse en la doctrina, pues esto no le haría ganar ninguna precisión, y en todo caso, una mejor redacción de este artículo para él hubiera sido concedida como el que pueda pactarse pues, entre el comprador que no adquiera la propiedad del bien hasta que se haya pagado el precio, con lo que se inferiría que algunos de los atributos de la propiedad estarían en reserva del vendedor. En todo caso, esta finalidad de reserva es permitir que mediante la acción resolutoria se logre recuperar en forma absoluta e inmediatamente el bien en caso de incumplimiento del comprador en el pago puntual del precio. Pero ojo, no como garantía real, porque es una figura distinta, con una institución jurídica diferente. Bien, ahora hablemos de otro pacto, el derecho de retracto. Este es el derecho que la ley confiere a determinadas personas para subrogarse en el lugar del comprador y en todas las estipulaciones del contrato de compraventa donde el retrayente debe reembolsar al adquiriente el precio, los tributos pagados por este y en su caso los intereses pactados. Ahora, los titulares del derecho de retracto pues son los copropietarios en la venta a tercero de porciones indivisas, pues el litigante en caso de venta por el contrato del bien y otros titulares del derecho al retracto que lo reconoce el artículo 1599 del Código Civil. Asimismo, o contrario censo en todo caso, existen pactos prohibidos en el contrato de compraventa. Estos cuando atentan contra la seguridad jurídica y que derivan en todo caso en situaciones de injusticia, como por ejemplo el pacto de mejor comprador. En este caso, la cláusula establece la posibilidad de rescisión del contrato por parte del vendedor dentro del plazo convenido por las partes. Pero solo en este caso que un tercero haga una mejor oferta que el comprador inicial va a poder restituírsele ese derecho.
Esta sustitución que claramente presta un abuso de parte del vendedor no es amparado por el derecho. En segundo término, el pacto de preferencia. Ojo, se refiere a aquel aquel pacto o acuerdo donde el comprador de un bien en el momento pues, que decida venderlo a un tercero, primero debe ofrecérselo al vendedor con el fin que supere la oferta hecha por este tercero. Por ejemplo, si el vendedor de una casa pues reservara este pacto, implicaría que el comprador desee vender pues eventualmente el bien a un tercero, ¿no? En el tráfico jurídico. Necesariamente, sin embargo, en virtud de este pacto, debe ofrecerle primero al vendedor original para que si superara esta oferta, él sea privilegiado con esta venta. Esta cláusula claramente atenta contra la libertad de todo propietario de vender el bien a quien le parezca mejor, indiferentemente de que el precio surtido por la primera persona o el primer vendedor sea superior al que le ofrezca un tercero. Ahora bien, si se incluyeran estos pactos prohibidos, aún así, en el contrato de compraventa, esto definitivamente va a originar, en primer término, la nulidad de los contratos que trae consigo, a su vez, la ineficacia del negocio jurídico. Esto quiere decir que no surtan efectos tales, y esto es por la causal de nulidad de atentar contra el orden público y las buenas costumbres, y puede ser alegada por quienes tengan interés o por el mismo Ministerio Público, y en todo caso puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Bien, estas han sido todas las consideraciones que me parecieron pertinentes para el desarrollo del tema y espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.